Lectura de la palabra de Dios. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz. Continuamente damos gracias a Dios por todos vosotros, al recordaros en nuestras oraciones. Sin cesar presentamos a nuestro Dios y Padre la actividad de vuestra fe, la eficacia de vuestra caridad y la constancia de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos muy bien, hermanos amados de Dios, que habéis sido elegidos, porque nuestro mensaje evangélico no os fue transmitido solamente con palabras, sino también con obras portentosas bajo la acción del Espíritu Santo, y por parte nuestra con una profunda entrega. En efecto, vosotros sabéis cuál fue nuestra actuación entre vosotros para bien vuestro, y vosotros os habéis comportado como imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la predicación con el gozo del Espíritu Santo, aún en medio de grandes tribulaciones, hasta convertiros en modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Así es como desde vosotros se ha difundido la palabra del Señor, y no solamente en Macedonia y en Acaya, sino por doquier es conocida vuestra fe en Dios, de suerte que no tenemos necesidad de hablar de ella. En relación a nosotros, todos van refiriendo la acogida que nos hicisteis, y cómo os convertisteis de la idolatría a Dios, para servirle a Él, único, vivo y verdadero, en la espera de su Hijo Jesús, que vendrá de los cielos, y a quien Él resucitó de entre los muertos, y que nos ha de librar de la ira venidera. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Bien sabéis vosotros, hermanos, que nuestra ida a vosotros no ha sido infructuosa, después de haber sido, como sabéis, maltratados y ultrajados en Filipos. Llenos de intrépida confianza en el Señor, nos atrevimos a anunciaros su evangelio, en medio también de grandes luchas. En efecto, nuestra predicación no se basa en el error, ni en la inmundicia, ni en el engaño, sino que consecuentes a la elección que Dios ha hecho de nosotros, al confiarnos su evangelio, así le anunciamos, no buscando agradar a los hombres, sino a Dios que sondea nuestros corazones. Y nunca, como sabéis, y Dios es testigo de ello, fueron móviles nuestros la adulación y la avaricia, ni tampoco el afán de gloria humana, ni la vuestra ni la de otros, aun estando en nuestro poder haber dejado sentir nuestra autoridad como apóstoles de Cristo. Al contrario, fuimos todo bondad en medio de vosotros, más aún como una madre cuida cariñosamente a sus hijos. Así, en nuestra ternura hacia vosotros, hubiéramos querido entregaros al mismo tiempo que el Evangelio de Dios nuestra propia vida. Tan grande era nuestro amor por vosotros. ¿Recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas? Día y noche trabajábamos para no ser gravosos a ninguno de vosotros, mientras os anunciábamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprochablemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Bien sabéis que hemos sido para cada uno de vosotros como un padre para sus hijos, y así os exhortábamos, animándoos y conjurándoos a llevar una vida digna de Dios, que os llama a su reino y gloria. Por todo ello, es continua nuestra acción de gracias a Dios, porque una vez recibida la palabra de Dios, que de palabra os predicamos, la abrazasteis no como palabra de hombre, sino como lo que es en verdad, la palabra de Dios, que permanece vitalmente activa en vosotros los creyentes. En efecto, hermanos, os habéis hecho imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que hay en Judea, pues habéis padecido de parte de vuestros conciudadanos lo mismo que ellos de parte de los judíos, que dieron muerte al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos han perseguido y desagradan a Dios, siendo enemigos de todos los hombres, al impedirnos predicar a los gentiles para que se salven. Con lo cual van colmando la medida de su pecado, mas la cólera está para caer pesadamente sobre ellos. Nosotros, hermanos,
separados corporalmente de vosotros por breve tiempo, aunque no espiritualmente, hemos sentido un deseo todavía más vivo de volver a veros. Y así, una y otra vez, nos propusimos, en particular yo, Pablo, ir a veros, pero Satanás nos lo impidió. Y es que, ¿quién es en verdad nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra corona de gloria delante de nuestro Señor Jesucristo en el día de su venida? ¿Quién sino vosotros? Sí, ciertamente, vosotros sois nuestra corona y nuestro gozo. Primera Tesalonicenses, capítulo 3. Pues bien, no pudiendo resistir más, resolvimos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y ministro de Dios en el Evangelio de Cristo, con la misión de confortaros y alentaros en vuestra fe, para que nadie se deje desalentar por estas tribulaciones, pues bien sabéis vosotros mismos que son parte de nuestra vocación. Durante nuestra estancia entre vosotros, os predecíamos ya que habríamos de tener tribulaciones, como realmente ha sucedido. Bien lo sabéis. Por esto, no pudiendo resistir ya más, le envié para que me informara de vuestra fe. No fuera que os hubiera tentado ya Satanás y hubiera resultado estéril nuestro trabajo. Ahora llegado Timoteo de entre vosotros, nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y caridad, y cómo conserváis constantemente un afectuoso recuerdo de nosotros, deseando vivamente vernos, lo mismo que nosotros a vosotros. Con todo ello, y principalmente por vuestra fe, nos habéis procurado un gran consuelo en medio de las presentes tribulaciones y congojas. Ahora nos parece vivir de nuevo, porque vosotros os mantenéis firmes en el Señor. ¿Cómo podremos dar gracias a Dios respecto a vosotros por todo este gozo que nos habéis proporcionado ante nuestro Dios? Noche y día le pedimos con renovada insistencia que nos conceda volver a ver vuestro rostro y poder completar así lo que falta todavía a vuestra fe. Que Él, nuestro Padre, y nuestro Señor Jesucristo hagan posible nuestra ida a vosotros, y que a vosotros os haga el Señor crecer y sobreabundar en el amor entre vosotros y para con todos, como nosotros lo tenemos para vosotros. Que Él fortalezca vuestros corazones en una santidad sin tacha ante Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. En fin, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús a que progreséis todavía más en la manera de vivir que agrada a Dios, como la aprendisteis de nosotros y conforme a la cual ya os comportáis. Bien sabéis qué instrucciones os dimos en nombre del Señor Jesús. Ahora bien, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que huyáis de la impureza, que cada uno de vosotros sepa tratar santa y dignamente su propio cuerpo, sin dejarse llevar por la pasión, como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Que en este punto nadie con violencia o con engaño haga injuria a su hermano, porque vengador de todo esto es el Señor, según ya os lo dejamos dicho y recalcado. Y es que Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a vivir en la santidad. Por tanto, quien todo esto desprecia, no desprecia a un hombre sino a Dios, el cual os da su Espíritu Santo. Acerca del amor fraterno, no necesitáis que se os escriba, porque personalmente habéis aprendido de Dios cómo debéis amaros los unos a los otros, y en efecto, así lo hacéis con todos los hermanos de toda Macedonia. Sin embargo, queremos exhortaros, hermanos, a que progreséis todavía más, y a que con todo empeño os afanéis en vivir pacíficamente, ocupándoos en vuestros quehaceres y trabajando con vuestras propias manos, conforme os lo tenemos recomendado. Así viviréis decorosamente a los ojos de los no cristianos, sin tener necesidad de ninguno. No queremos, hermanos, dejaros en la ignorancia acerca de los muertos, para que en modo alguno os aflijáis como los que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, así también reunirá consigo a los que murieron en Jesús. Ved pues lo que os decimos como palabra del Señor, nosotros los vivos, los que estemos todavía al tiempo de la venida del Señor, no precederemos a los que murieron. Porque el Señor mismo, a la señal dada por la voz del arcángel y al son de la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primeramente. Después nosotros, los vivos, los que estemos hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes por los aires, al encuentro del Señor, y para siempre estaremos con el Señor. Consolaos pues mutuamente con estas palabras. Primera Tesalonicenses capítulo 5. En cuanto al tiempo preciso, no tenéis, hermanos, necesidad de que se os escriba. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche. Andarán diciendo, paz y seguridad, y entonces de improviso les sorprenderá la perdición, como los dolores del parto a la mujer encinta, y no podrán escapar. Mas vosotros, hermanos, no vivís en la oscuridad, para que ese día pueda sorprenderos como el ladrón. Todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no sois hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los otros, sino vigilemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan en la noche. Por el contrario, nosotros, hijos del día, seamos sobrios, revistámonos de la coraza de la fe y de la caridad, cubriéndonos con el yelmo de la esperanza de la salvación. Dios no nos destinó a la ira, sino a la adquisición de la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que, vivos o muertos, vivamos siempre con Él. Por eso, animaos mutuamente y edificaos los unos a los otros, como ya lo venís haciendo. Os rogamos, hermanos, que os mostréis deferentes con los que trabajan entre vosotros y en el Señor os dirigen y amonestan. Corresponded a sus desvelos con amor siempre creciente. Vivid en paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que corrijáis a los indisciplinados, que alentéis a los pusilánimes, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes con todos. Procurad que nadie vuelva a otro mal por mal, mas tened siempre por meta el bien, tanto entre vosotros como para los demás. Estad siempre alegres, orad sin cesar, dad gracias en toda coyuntura, porque esto es lo que Dios quiere de todos vosotros en Cristo Jesús. No extingáis el espíritu, no despreciéis las profecías, examinad todo, retened lo bueno, huid de toda especie de mal. Que el Dios de paz os santifique cabalmente y que vuestro ser, todo entero, espíritu, alma y cuerpo, sea conservado irreprochablemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él que os ha llamado, y Él así lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con el ósculo santo. Os conjuro por el Señor que hagáis leer esta carta a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. De esta manera hemos concluido con la lectura de Primera Tesalonicenses. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, continuamente, y esto es justo, debemos dar gracias a Dios respecto de vosotros por los grandes progresos de vuestra fe y por lo mucho que aumenta la caridad mutua entre vosotros, hasta el punto de que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, en razón de vuestra constancia y vuestra fe en todas las persecuciones y tribulaciones que tenéis que soportar. Es esto una manifestación del justo juicio de Dios para haceros así dignos de su reino,
por el cual padecéis, porque es propio de la justicia divina retribuir con tribulación a quienes os la infringen, y a vosotros que la padecéis, daros el descanso en compañía nuestra, cuando aparezca en el cielo el Señor Jesús con los ángeles de su poder, entre llamas de fuego, para tomar venganza de los que no conocen a Dios y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. En todos estos sufrirán el castigo de una perdición eterna, lejos de la faz del Señor y de su gloria esplendorosa, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que creyeron. Ahora bien, vosotros habéis recibido nuestro testimonio. A este fin pedimos sin cesar por vosotros que nuestro Dios os haga dignos de vuestra vocación y que con su poder lleve a término todos vuestros deseos de bondad y la obra de vuestra fe, de modo que sea glorificado su nombre en vosotros, y vosotros lo seáis en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Respecto de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis tan fácilmente impresionar en vuestro espíritu, ni os alarméis por revelaciones, palabra o carta que os induzcan a pensar que el día del Señor es inminente, por más que se os diga ser nuestras. Que nadie en modo alguno os engañe, porque antes ha de venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el destinado a la perdición, el adversario que se levantará contra todo lo que se llama Dios o envuelve carácter religioso, hasta llegar a sentarse en el santuario de Dios, haciéndose pasar a sí mismo por Dios. ¿No recordáis que, estando todavía entre vosotros, os decía ya esto? Vosotros sabéis muy bien qué es lo que lo retiene ahora, impidiendo su aparición hasta su tiempo. Realmente el misterio de iniquidad está ya en acción. Solo falta que el que ahora lo retiene sea quitado de en medio. Entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor Jesús hará desaparecer con el soplo de su boca y aniquilará con el resplandor de su venida. La venida del impío, en razón de la actividad de Satanás, irá acompañada de toda suerte de prodigios, de señales y de portentos engañosos, y de todas las seducciones propias de la maldad para aquellos que están abocados a la perdición, por no haber aceptado el amor de la verdad que los habría salvado. Por esto mismo, Dios les envía un poder engañoso que les impulsa a creer en la mentira, de suerte que serán condenados todos aquellos que no solamente se resistieron a creer en la verdad, sino que además se complacieron en la iniquidad. Mas nosotros debemos dar continuamente gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvaros por la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Precisamente para esto os llamó por nuestra predicación del Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hermanos, manteneos firmes y guardad las enseñanzas que habéis recibido de nosotros, ya de palabra, ya por escrito, y que el mismo Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y por su gracia nos ha otorgado consolación eterna y tan hermosa esperanza, consuele vuestros corazones y los confirme en toda obra y palabra buena. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3. En fin, hermanos, rogad por nosotros, para que la palabra del Señor siga difundiéndose y sea glorificada como lo es entre vosotros. Y para que nosotros nos veamos libres de los hombres malos y perversos, porque la fe no es de todos, pero el Señor es fiel. Él os fortalecerá y os defenderá del maligno. En cuanto a vosotros, tenemos plena confianza en el Señor, de que cumplís y seguiréis cumpliendo cuanto os tenemos ordenado. Que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y la paciencia de Cristo. Os mandamos, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os mantengáis alejados de todo hermano que viva ociosamente en contra de las enseñanzas que habéis recibido de nosotros.
Bien sabéis cómo es vuestro deber imitarnos. No vivimos ociosamente entre vosotros, ni comimos gratis el pan de nadie, sino que con sudor y fatiga trabajábamos de noche y de día para no resultar gravosos a ninguno de vosotros, y no porque no tuviéramos derecho, sino porque queríamos daros en nosotros un ejemplo que imitar. En efecto, cuando todavía estábamos entre vosotros, os dimos esta norma: el que no trabaje, que no coma. No obstante, nos hemos enterado que algunos de entre vosotros viven en la ociosidad, sin otra ocupación que curiosear. Pues bien, a estos tales exhortamos y amonestamos en el Señor Jesucristo a que, trabajando disciplinadamente, coman el pan que ganen. Vosotros, empero, hermanos, no os canséis de hacer el bien, mas si alguno no obedeciere a las instrucciones de esta carta, señaladle y cortad todo trato con él, para que así se sienta avergonzado. No obstante, no le miréis como a enemigo, sino corregidle como hermano. Que el Señor de la paz os dé él mismo la paz. Siempre y en toda coyuntura, el Señor sea con todos vosotros. El saludo es de mi propio puño y letra, Pablo. Esta es la señal que distingue todas mis cartas. Esta es mi letra. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Hemos concluido con la lectura de la segunda carta a los tesalonicenses. Primera carta a Timoteo, capítulo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia, paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Al partir para Macedonia, te rogué que permanecieses en Efeso, con el fin de que intimases a algunos que se abstengan de enseñar cosas extrañas y no presten atención a fábulas y genealogías interminables, más aptas para promover discusiones que para la realización de los planes de Dios que se fundan en la fe. El fin de esta intimación es la caridad de un corazón puro, de una conciencia buena y de una fe sincera, de las cuales algunos se desviaron, perdiéndose en palabras vanas, pretendiendo ser doctores de la ley sin comprender ni lo que dicen ni lo que categóricamente afirman, pues sabemos que la ley es buena si se hace de ella un legítimo uso, conscientes de que la ley no es para el justo, sino para los malvados y rebeldes, los impíos y pecadores, los irreligiosos y perversos, los parricidas y matricidas, los homicidas, los fornicarios, los sodomitas, los mercaderes de hombres, los embusteros, los perjuros, y si alguna otra cosa hay que se oponga a la sana doctrina, conforme al evangelio de la gloria del Dios bienaventurado que me ha sido confiado. Doy gracias a quien me confortó, Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me ha juzgado digno de confianza, llamándome a su servicio, a mí que fui antes blasfemo, perseguidor insolente, pero tuvo misericordia conmigo, porque obré por ignorancia en la incredulidad. Y la gracia de nuestro Señor sobreabundó con la fe y la caridad de Cristo Jesús. Digna de fe es esta palabra y de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, el primero de los cuales soy yo. Mas por esto he obtenido yo misericordia, para que mostrase Jesucristo primero en mí toda su longanimidad, para ejemplo de cuantos habían de creer en él para la vida eterna. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la recomendación que te hago, hijo mío, Timoteo, en conformidad con las profecías de que en otro tiempo fuiste objeto, a fin de que, puestas en ellas los ojos, libres el buen combate, manteniendo la fe y buena conciencia. Habiéndola algunos abandonado, naufragaron en la fe, entre los que se encuentran Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Primera carta a Timoteo, capítulo 2. Te ruego ante todo
que se hagan peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en dignidad, a fin de que podamos disfrutar de una vida pacífica y tranquila con toda piedad y decoro. Es esto bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad, porque uno es Dios, único también el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, también el hombre que se entregó a sí mismo para redención de todos, testimonio dado a su debido tiempo, para cuya promulgación yo he sido constituido heraldo y apóstol. Digo verdad, no miento, doctor de los gentiles en la fe y en la verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando sus manos puras, sin ira ni discusiones, de la misma manera que las mujeres se presenten con vestido decoroso, con recato y modestia, no con cabellos rizados, oro, perlas o vestidos costosos, sino como corresponde a mujeres que hacen profesión de piedad, en obras buenas. La mujer déjese instruir en silencio con toda sumisión. No tolero que la mujer enseñe, ni que se tome autoridad sobre el marido, sino que ha de mantenerse tranquila. Pues Adán fue formado el primero, luego Eva, y no fue Adán quien se dejó engañar, sino Eva, que seducida incurrió en la transgresión. Se salvará sin embargo por la maternidad, si persevera con sabiduría en la fe, la caridad y la santidad. Timoteo capítulo 3. Palabra digna de toda fe. Si alguno desea el episcopado, desea una buena obra. Así pues, es preciso que el obispo sea irreprensible, casado una sola vez, sobrio, prudente, de porte educado, hospitalario, capaz de enseñar, no dado al vino ni pendenciero, sino indulgente, enemigo de querellas, desinteresado, que sepa gobernar bien su propia casa, que mantenga a sus hijos sumisos con toda honestidad, porque si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Que no sea neófito, no sea que llevado del orgullo venga a caer en la condenación del diablo. Es también menester que tenga buena fama ante los de fuera, para que no incurra en el descrédito y en los lazos del diablo. Asimismo, que los diáconos sean hombres dignos, exentos de doblez, moderados en el uso del vino, ni ávidos de torpes ganancias, que guarden el misterio de la fe en una conciencia pura. Primero que sean probados, y si son hallados irreprensibles, que ejerzan el ministerio del diaconado. Las mujeres igualmente, que sean honorables, no murmuradoras, sobrias, fieles en todo. Los diáconos que se hayan casado una sola vez, que sepan gobernar bien a sus hijos y a sus propias casas. Los que desempeñan bien su ministerio, consiguen gran honor y mucha seguridad en la fe en Cristo Jesús. Aunque espero ir a verte pronto, te escribo estas cosas por si tardare, a fin de que sepas cómo has de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Y sin duda alguna es grande el misterio de la piedad, que se ha manifestado en la carne, ha sido justificado por el Espíritu, se ha mostrado a los ángeles, predicado a las gentes, creído en el mundo, elevado a la gloria. Timoteo capítulo 4. El Espíritu claramente dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, dando oídos a espíritus seductores y enseñanzas diabólicas, inducidos por la hipocresía e impostores, cuya conciencia se halla marcada al rojo vivo, que proscriben el matrimonio y prohíben alimentos que Dios ha creado, para que los creyentes y quienes conocen la verdad los tomen con acción de gracias, pues toda criatura de Dios es buena, y nada hay repudiable tomado con acción de gracias, pues se santifica por la palabra de Dios y la oración.
Serás buen ministro de Cristo Jesús si enseñas estas cosas a los hermanos, alimentando tu espíritu con las enseñanzas de la fe y de la buena doctrina, de que tan fiel discípulo te has mostrado. Rechaza en cambio las fábulas profanas y cuentos de viejas. Ejercítate en la piedad, pues la gimnasia corporal es de poca utilidad, pero la piedad es útil para todo, teniendo promesas para la vida presente y para la futura. Esta doctrina es digna de fe y de toda aceptación. Por esto, pues, nos esforzamos y luchamos, porque tenemos puesta nuestra esperanza en Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, sobre todo de los creyentes. Estas cosas has de prescribir y enseñar, que nadie te menosprecie por tu juventud, sino que seas más bien ejemplo de los fieles en la palabra, en el comportamiento, en la caridad, en la fe, en la castidad. Entre tanto que yo llego, aplícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. No seas negligente respecto de la gracia que hay en ti, que te fue conferida en virtud de la profecía con la imposición de las manos de los presbíteros. Pon tu atención en estas cosas, entrégate de lleno a ellas, de modo que tus progresos sean a todos patentes. Vela sobre ti mismo y sobre tu doctrina. Persevera en estas cosas, obrando así te salvarás a ti y a quienes te escuchan. Primera Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 5. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a un padre, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que lo son de verdad. Si la viuda tiene hijos o nietos, que aprenda primero a practicar la piedad filial para con los de su propia casa y a recompensar a sus progenitores por los beneficios de ellos recibidos, pues esto es grato a los ojos de Dios. La verdaderamente viuda y desamparada tiene puesta su esperanza en Dios y persevera día y noche en las plegarias y en las oraciones. Pero la que lleva una vida disipada, viviendo, está muerta. Inculca estas cosas a fin de que sean irreprochables. Quien no se preocupa de los suyos, y especialmente de los de su casa, ha renegado de su fe y es peor que un infiel. Para ser inscrita en el grupo de las viudas, la mujer ha de tener no menos de 60 años y haber sido esposa de un solo marido, acreditada por sus buenas obras, tales como haber educado bien a sus hijos, haber ejercitado la hospitalidad con los peregrinos, haber lavado los pies a los santos, haber socorrido a los atribulados, haber practicado toda clase de obra buena. Descarta en cambio a las viudas jóvenes, porque cuando se sienten atraídas por deseos contrarios a Cristo, quieren casarse, incurriendo en reproche por no haber sido fieles a su primera fe. Además, aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solo ociosas, sino también charlatanas y curiosas, hablando lo que no conviene. Quiero pues que las jóvenes se casen, que críen hijos, que gobiernen su casa, que no den al enemigo ocasión alguna de maledicencia, pues algunas ya se han extraviado yendo en pos de Satanás. Si alguna mujer fiel tiene en su casa viudas, que procure ella socorrerlas y no sea gravada la iglesia, con el fin de que ésta pueda atender a las verdaderamente viudas. Sean tenidos en doble honor
especialmente los que se ocupan de la predicación y la enseñanza, pues dice la Escritura: no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. No admitas acusación alguna contra un presbítero si no está sostenida por 2 o 3 testigos. Reprende en presencia de todos a los que pequen, a fin de que los demás sientan temor. Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles elegidos, que observes estas cosas imparcialmente, sin dejarte llevar de apreciaciones humanas. No impongas a nadie las manos sin la debida consideración. No te hagas partícipe de los pecados ajenos. Consérvate puro a ti mismo. No tomes agua sola, mézclala con un poco de vino, a causa de tu estómago y tus frecuentes indisposiciones. Los pecados de algunos hombres son conocidos aún antes del juicio, los de otros solo con ocasión de él. Lo mismo ocurre con las obras buenas. Unas son manifiestas y las que no lo son no podrán permanecer ocultas. Primera Timoteo, capítulo 6. Cuantos esclavos se encuentran bajo el yugo de la esclavitud, que miren a sus propios señores como dignos de todo respeto, para que el nombre de Dios y su doctrina no sean blasfemados. Los que tienen amos fieles, no los desprecien porque son hermanos, antes sírvanles mejor, porque son creyentes y amados los que reciben sus servicios. Estas cosas has de enseñar e inculcar. Si alguno enseña cosas distintas y no presta su adhesión a las palabras saludables, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina conforme con la piedad, es un orgulloso que no sabe nada, que desvaría en disputas y palabras vanas, de donde provienen envidias, contiendas, blasfemias, sospechas malignas, disputas interminables de hombres que tienen su espíritu corrompido y están privados de la verdad, que piensan que la piedad es una fuente de lucro. Gran riqueza es la piedad, pero en quien se contenta con lo suficiente. En verdad, nada hemos traído a este mundo, ni cosa alguna podremos llevarnos de él. Teniendo con qué alimentarnos y vestirnos, sintámonos con ello contentos, pues los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en lazos y en muchas codicias insensatas y funestas que hunden a los hombres en la ruina y la perdición, porque la avaricia es la raíz de todos los males, llevados de la cual algunos se apartaron de la fe y se infligieron a sí mismos muchos dolores. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre. Sostén el buen combate de la fe, conquista la vida eterna, para la cual fuiste llamado y de la que hiciste hermosa confesión ante muchos testigos. Yo te mando delante de Dios, que vivifica todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio ante Poncio Pilato con hermosa confesión, que guardes el mandamiento sin mancilla y sin reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que a su debido tiempo hará aparecer el bienaventurado y único soberano, Rey de los reyes y Señor de los que dominan, el único que posee la inmortalidad, que habita una luz inaccesible a quien ningún hombre vio ni puede ver, al cual sea honor y poder sempiterno. Amén. A los ricos de este mundo, intímales que no se conduzcan con altivez, ni pongan su esperanza en las riquezas caducas, sino en Dios, que nos provee abundantemente de todas las cosas para que disfrutemos de ellas,
que practiquen el bien, que se enriquezcan de buenas obras, que sean dadivosos, amigos de comunicar a los demás sus bienes, reuniendo de este modo un buen tesoro para sí mismos, con el que conseguirán la verdadera vida. Oh Timoteo, guarda el depósito de la fe que te ha sido confiado, evitando las palabras vanas y vacías y las contradicciones de una falsa ciencia. Jactándose de ella, algunos perdieron la fe. La gracia sea con vosotros. De esta manera hemos concluido la lectura de la primera epístola a Timoteo. Continuamos con la segunda carta o epístola a Timoteo. Capítulo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo muy amado. Gracia, misericordia, paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Dios, a quien sirvo como mis antepasados, con conciencia pura, por cuanto sin cesar te recuerdo en mis oraciones día y noche. Estoy deseoso de verte al recordar tus lágrimas, para llenarme de gozo, teniendo en cuenta la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy persuadido de que también arraigó igualmente en ti. Por esta causa te amonesto que reavives la gracia de Dios que te fue conferida por la imposición de las manos, pues no nos ha dado el Señor espíritu de temor, sino de fortaleza, de caridad y de prudencia. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí su prisionero, sino soporta conmigo los trabajos por el Evangelio, con la ayuda del poder de Dios, que nos salvó y nos llamó con vocación santa, no en virtud de nuestras obras, sino según su beneplácito, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y manifestada ahora por la aparición de nuestro Señor Cristo Jesús, que destruyó la muerte e hizo brillar la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo he sido constituido heraldo, apóstol y doctor. Por esa causa sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, pues sé en quién he puesto mi confianza y estoy persuadido de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Conserva como modelo de santa doctrina lo que oíste de mí, con la fe y la caridad de Cristo Jesús. Guarda el preciado depósito por la virtud del Espíritu Santo que habita en nosotros. Sabes que me han abandonado todos los de Asia, entre ellos Figelo y Hermógenes. Que el Señor conceda misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me ha reconfortado y no se avergonzó de mis cadenas, sino que llegado a Roma me buscó con solicitud y me encontró. Concédale el Señor hallar misericordia en aquel día ante el Señor. Tú sabes mejor que nadie cuántos servicios me prestó en Efeso. Segunda Timoteo, capítulo 2. Tú pues, hijo mío, fortalécete con la gracia de Cristo Jesús y las cosas que oíste de mí ante muchos testigos. Confíalas a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. Soporta conmigo las fatigas como buen soldado de Cristo. Quien se alista en la milicia no se entrega a los negocios de la vida a fin de complacer a quien lo alistó. Y el atleta no es coronado si no combate conforme a las leyes. El labrador que se fatiga es quien primero debe percibir los frutos. Medita lo que te digo, pues el Señor te dará la inteligencia de todo. Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, del linaje de David, según mi evangelio. Por él sufro hasta cadenas.
como si fuera un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Lo soporto todo por los elegidos, a fin de que ellos alcancen la salvación que tenemos en Cristo Jesús con la gloria eterna. Digna de toda fe es esta palabra: si morimos con Él, también con Él viviremos. Si sufrimos con Él, también con Él reinaremos. Si le negamos, Él nos negará a nosotros. Si nosotros no le fuéremos fieles, Él permanecerá fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Trae a la memoria estas cosas, testificando ante Dios, se eviten las disputas vanas, que para nada valen, sino para perdición de los oyentes. Esfuérzate por presentarte ante Dios, hombre probado, obrero que no tiene de qué ruborizarse, fiel predicador de la palabra divina. Evita los profanos y vanos discursos que contribuyen cada vez más a la impiedad, y su palabra se extiende como gangrena. Entre sus propagadores están Himeneo y Fileto, los cuales se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección se ha verificado ya, y pervierten la fe de algunos. Sin embargo, el sólido fundamento de Dios se mantiene firme teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo el que toma en sus labios el nombre del Señor. En una casa grande hay no solo vasos de oro y plata, los hay también de madera y barro, y unos son para usos nobles y otros para usos vulgares. Quien se conserve libre de estos errores será vaso de honor, santificado, útil a su dueño, pronto para toda obra buena. Huye de las pasiones propias de la juventud y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con quienes invocan al Señor con corazón puro. Evita las discusiones necias y tontas, consciente de que no engendran sino altercados. Ahora bien, un siervo del Señor no debe andar en altercados, sino conducirse con mansedumbre para con todos, estar pronto para enseñar, para sufrir, para corregir con dulzura a los adversarios, por si Dios les concede el arrepentimiento, venir al conocimiento de la verdad y retornar al buen sentido, libres del lazo del diablo que los tenía sujetos a su voluntad. Segunda Timoteo capítulo 3. Sabe esto, que en los últimos días vendrán momentos difíciles, pues los hombres serán egoístas, amigos del dinero, altivos, orgullosos, blasfemos, rebeldes a los padres, ingratos, impíos, desnaturalizados, desleales, calumniadores, incontinentes, inhumanos, enemigos de todo lo bueno, traidores, temerarios, obcecados, más amigos de los placeres que de Dios, los cuales tienen una apariencia de piedad, pero en realidad están lejos de ella. Apártate de ellos, pues los hay que se introducen en las casas y se cautivan el ánimo de mujerzuelas cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de concupiscencias, que siempre están aprendiendo sin poder llegar jamás al conocimiento de la verdad. De la misma manera que Janes y Mambres se opusieron a Moisés, así también estos se oponen a la verdad. Hombres de mente corrompida, pervertidos en cuanto a la fe, pero no llegarán muy lejos, porque su insensatez se hará manifiesta a todos, como vino a ser la de aquellos. Pero tú me has seguido de cerca en la doctrina,
en mi conducta, en mis planes, en la fe, en la longanimidad, en la caridad, en la paciencia, en las persecuciones y sufrimientos que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, donde tantas penalidades hube de sufrir, pero de todas ellas me libró el Señor. En verdad que quienes quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, habrán de sufrir persecución. Los hombres malvados irán de mal en peor, siendo seductores y seducidos. Tú, en cambio, permanece fiel en lo que has aprendido y de lo que estás convencido, sabiendo por quienes has sido instruido. Pues desde la infancia conoces las sagradas letras, las cuales pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación por la fe en Jesucristo. Pues toda la escritura divinamente inspirada es útil para enseñar, para arguir, para corregir, para formar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda obra buena. Segunda Timoteo, capítulo 4. Yo te conjuro ante Dios y Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su venida y por su reino, predica la palabra, insiste oportuna e importunamente, arguye, reprende, exhorta con toda paciencia y preparación doctrinal, pues vendrá tiempo en que hombres no soportarán la sana doctrina, sino que llevados de sus pasiones y afán de oír novedades, reunirán en torno a sí multitud de maestros, y apartarán los oídos de la verdad, volviéndose a las fábulas. Pero tú muéstrate vigilante en todo, soporta los trabajos, haz labor de evangelista, cumple con perfección tu ministerio. Yo ya voy a ser derramado en libación, y está muy próximo el momento de mi partida. He combatido el buen combate, he concluido mi carrera, he conservado la fe, y ahora me está preparada la corona de la justicia, con la que me recompensará en aquel día el Señor justo juez, y no solo a mí, sino también a cuantos esperaron con amor su venida. Apresúrate a venir cuanto antes te sea posible, pues Demas me ha abandonado, llevado del amor de este siglo, y marchó a Tesalónica, Crescense a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, pues me es muy útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Efeso. Cuando vengas, tráeme el capote que dejé en Tróade, en casa de Carpo, también los libros, sobre todo los pergaminos. Alejandro el herrero me ha hecho mucho mal. El Señor le pagará según sus obras. Tú guárdate de él, pues ha puesto fuerte oposición a nuestras palabras. En mi primera defensa nadie me asistió, sino que todos me abandonaron, que no les sea tenido en cuenta. Pero el Señor me asistió y me fortaleció para que por medio de mí fuese cumplida la predicación y la oyesen todas las naciones. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará para su reino celestial. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto. A Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Apresúrate a venir antes del invierno. Te saludan Eubulo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesús sea con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. De esta manera hemos concluido con la lectura
de la segunda carta a Timoteo. Continuamos con Carta a Tito. Capítulo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, para llevar a los elegidos de Dios la fe y el conocimiento de la verdad que conduce a la piedad, con la esperanza puesta en la vida eterna que prometió Dios, que no puede mentir, desde los tiempos antiguos, y que manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación a mí confiada, por disposición de Dios nuestro Salvador. A Tito, mi verdadero hijo en nuestra fe común, gracia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Te dejé en Creta con el fin de que pusieses en toda regla lo que faltaba que ordenar, y constituyeses presbíteros por las ciudades conforme a las instrucciones que te he dado. Que el candidato sea irreprochable, casado una sola vez, que tenga hijos creyentes, que no se les pueda inculpar de libertinaje o indisciplina. Es preciso que el obispo sea irreprochable, como administrador que es de la casa de Dios, ni arrogante, ni colérico, ni dado al vino, ni pendenciero, ni ávido de torpes ganancias, sino hospitalario, amigo del bien, prudente, justo, santo, que tenga dominio de sí mismo, firmemente adicto a la palabra, fiel conforme a la esperanza recibida, a fin de que sea capaz de exhortar con doctrina sana y confundir a los que contradijeren. Pues hay muchos insubordinados, charlatanes y embaucadores, sobre todo entre los de la circuncisión, a los que es preciso tapar la boca. Revuelven familias enteras, enseñando lo que no deben, llevados por la codicia de torpes ganancias. Dijo uno de ellos, su propio profeta: los cretenses, siempre embusteros, malas bestias, vientres perezosos. Verdadero es este testimonio. Por ello, repréndelos con energía para que se mantengan sanos en la fe, no prestando oídos a las fábulas judaicas y preceptos de hombres que vuelven sus espaldas a la verdad. Todo es limpio para los limpios, pero para los contaminados y los que no tienen fe, nada es puro, porque tienen contaminada su mente y su conciencia. Hacen profesión de conocer a Dios, pero le niegan con las obras, siendo abominables y rebeldes, incapaces de toda obra buena. Capítulo 2 de la epístola a Tito. Tú, en cambio, predica lo que está conforme con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, hombres ponderados, prudentes, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia, que las ancianas igualmente observen una conducta digna de personas santas, que no sean calumniadoras ni dadas al mucho vino, sino capaces de instruir en el bien, a fin de que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, honestas, cuidadosas de los quehaceres domésticos, buenas, sumisas a sus maridos, de modo que no den ocasión a que se blasfeme contra la palabra de Dios. A los jóvenes de la misma manera, exhórtalos a que sean prudentes en todo, ofreciendo en ti mismo un ejemplo de buenas obras, un hombre íntegro en la doctrina, de porte digno, de palabra sana, irreprochable, de modo que quede confundido el adversario, no pudiendo alegar cosa alguna mala de nosotros. Los siervos que se muestren sumisos en todo a sus señores, que sean complacientes con ellos, procurando no contradecirles, que no los defrauden, sino que muestren una fidelidad perfecta para hacer honor en todo a la doctrina de Dios nuestro Salvador. Pues se ha manifestado la gracia de Dios, que ofrece la salvación a todos los hombres, enseñándonos a que, renunciando a la impiedad y a las concupiscencias de este mundo, vivamos sobria, justa y piadosamente, aguardando la bienaventurada esperanza y manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo escogido, lleno de celo por las obras buenas,
Predica estas cosas, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Capítulo 3 de la carta a Tito. Amonéstales que vivan sumisos a los príncipes, a las autoridades, que les presten obediencia, que estén prontos para toda obra buena, que no infamen a nadie, que sean pacíficos, benévolos y muestren una perfecta mansedumbre para con todos los hombres. Pues nosotros fuimos también necios algún tiempo, desobedientes, descarriados, dominados por concupiscencias y placeres de toda clase, viviendo en la maldad y en la envidia, aborrecibles, odiándonos mutuamente. Pero cuando se manifestó la benignidad y el amor para con los hombres de Dios, nuestro Salvador nos salvó, no por las obras justas que nosotros hubiéramos practicado, sino por su misericordia, mediante el lavatorio de regeneración y renovación del Espíritu Santo, que derramó abundantemente sobre nosotros por Jesucristo nuestro Salvador, a fin de que, justificados por su gracia, vengamos a ser partícipes conforme a la esperanza de la vida eterna. Digna de fe es esta palabra, y quiero que inculques constantemente estas cosas para que los que han creído en Dios sobresalgan en buenas obras. Estas son buenas y útiles para los hombres. Evita en cambio las cuestiones necias, las genealogías y las discusiones y contiendas sobre la ley, pues son inútiles y vanas. Del hombre hereje, después de una y otra amonestación, sepárate, sabiendo que está pervertido y peca, condenándose a sí mismo. Cuando te haya enviado a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a verme a Nicópolis, pues tengo decidido pasar allí el invierno. Provee de todo lo necesario para el viaje a Atenas, el jurista y Apolo, a fin de que nada les falte, y que los nuestros aprendan a sobresalir en la práctica de las buenas obras para hacer frente a las necesidades apremiantes y no ser personas inútiles. Te saludan todos los que están conmigo. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. De esta manera, hemos terminado con la lectura de la carta a Tito. Continuamos con carta a Filemón, capítulo 1. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y Timoteo el hermano, a Filemón, amado y colaborador nuestro, a Apía la hermana, a Arquipo, nuestro compañero de fatigas, y a la iglesia que se reúne en su casa. A vosotros la gracia y la paz de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo la caridad y la fe que tú tienes para con el Señor Jesús y para con todos los santos, a fin de que tu participación en la fe venga a ser eficaz por el conocimiento de todo bien que hay en vosotros, para gloria de Cristo. He recibido gran alegría y consuelo por tu caridad, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Por lo cual, aunque tengo plena libertad en Cristo para mandarte lo que es tu deber, te lo ruego más bien en nombre de la caridad, siendo el que soy, Pablo, anciano, y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo, a quien engendré a la fe en mi prisión, Onésimo, inútil un tiempo para ti, pero ahora bien útil para ti y para mí. Te envío a él, es decir, mis propias entrañas. Yo quería retenerlo a mi lado para que me ayudase en tu lugar en mi prisión por el Evangelio. Pero nada he querido hacer sin tu consentimiento, a fin de que me hagas buena obra, no forzadamente, sino de buen grado. Tal vez por esto se separó de ti, para que lo tuvieras para siempre, no ya como esclavo, sino como un hermano amado, que lo es muchísimo para mí.